Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los años 1981 y 1982, que es decir, que fueron años muy especiales. Y en algunos momentos vamos a ir uniendo distintos años, porque lógicamente para casi final de este año, ¿no, Miguel? Tendremos el encuentro general en el que queremos que por lo menos tengamos la idea de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Si recordáis el año 1980, tuvimos un crecimiento de la iglesia muy grande, más de 100 hermanos fueron bautizados, y en el año 81 tuvimos una evolución muy bonita en muchos aspectos. Hubo un buen número de bautismos, no llegamos al número del año 1980, pero tuvimos 44 nuevos bautismos en aquel año de 1981. Y tenemos que pensar que bautizar en un año 44 personas en una iglesia, cuando lo que se bautizaba en una iglesia eran entre 5 y 15 personas en el año, pues tener grupos de bautismos de 44, de 50, de 100 personas era algo muy especial. Era saber que Dios estaba obrando de una manera, digamos, que nos desbordaba, que nos superaba con mucho, ¿no? Si recordáis, nos quedamos, la última vez que hablamos, nos quedamos con las primeras reuniones en el pueblo de Mollina, en el Cortijo, Colarte, nos quedamos, pero la obra de Dios continuó y en aquel lugar se siguieron reuniendo gente cada semana. Cada semana había un culto y cada semana el culto estaba más lleno. Nos encontrábamos, llegábamos y nos encontrábamos que ya prácticamente cuando llegábamos a la casa donde teníamos los cultos, pues la casa estaba ya prácticamente llena. Y todavía faltaban gente por llegar. Pero, hermanos, la bendición de Dios estaba allí y cada sábado sucedían cosas y cada sábado gente conocía al Señor y entregaba su vida al Señor, y para nosotros fue un tiempo muy especial. Fijaos que en este año, en el año 81, pues bautizamos en Mollina a 8 hermanos más dentro de lo que era la congregación. Y se fue formando lo que fue la congregación en Mollina. En aquella época también quisimos empezar a poner un poco las bases ordenadas de la estructura de la iglesia. Y para hacer aquello, pues decidimos que cada vez que se abriese un nuevo punto de misión, un nuevo punto de evangelismo, íbamos a nombrar a uno de los ancianos como responsable de ese lugar, para que atendiese ese lugar y nos diese cuenta al resto del grupo de ancianos de lo que se estaba haciendo en aquel sitio, ¿no? Y así lo hicimos. En este caso, en Mollina, pues decidimos, el concilio de ancianos, que la persona más idónea para empezar a llevar aquello, pues era el hermano Rafa Fernández, un hermano que se fue con el Señor y que muy joven, pero que el tiempo que estuvo sirviendo a Dios, pues fue una persona utilizada por el Señor, ¿no? Hay que decir que
en aquel tiempo nosotros teníamos, claro, éramos una iglesia nueva. Éramos como un laboratorio de ensayo en el que tú empiezas a hacer cosas, pero no sabes muy bien cómo hacerlas, porque nunca has sido pastor de una iglesia. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Nunca has sido pastor de la iglesia y tenías que aprender muchas cosas. Y también metías muchas veces la pata, porque lógicamente no teníamos experiencia, ¿no? Pero fijaos, en aquella época nuestro entendimiento, creíamos que era el entendimiento correcto, nos dirigía a que en cada lugar en el que se convirtiese en un grupo de creyentes, abriéramos un local de culto, como un testimonio, como un punto donde la gente pudiese acercarse a escuchar el Evangelio, pudiese sentir que había un lugar donde congregarse, ¿no? Luego ya con el tiempo, pues, se han ido convirtiendo gente en otros lugares y no hemos abierto tantos lugares como abrimos en aquella época, pero porque aprendimos que muchas veces la dispersión de la propia iglesia no es buena y que a veces es más útil mantener el grupo unido y ir a los lugares donde se está llevando el Evangelio. Pero, lógicamente, en aquella época nuestro entendimiento era ese y así lo hacíamos. Así que empezamos a ver la posibilidad de buscar un local en Mollina y bueno, encargamos a los hermanos que buscaran un local y estuvieron, hermanos, durante varios meses viendo todo el pueblo, que Mollina no es un pueblo muy grande, es un pueblo que se recorre fácilmente y habían locales para alquilar, pero nadie quería alquilar un local para poner una iglesia evangélica. Todavía había mucho problema con lo que era, digamos, la fe evangélica. Había rechazo. Y en los pueblos muy pequeños la gente se retraía. Y nosotros dijimos, bueno, pues tendremos que estar orando para que Dios haga las cosas de otra manera. Y buscaron y no se encontraba lugar porque nadie quería alquilar lugar para nosotros, ¿no? Y Dios lo hizo de una forma distinta. Recuerdo que algunas veces estábamos en los cultos en casa de otra familia con la que también nos reuníamos o en el cortijo y estábamos muy achuchados y es decir, estuvimos orando y una pareja de novios de la iglesia que tenían una parcela para construir su casa, pues sintieron del Señor ofrecer que allí se construyera una nave. Fijaos la manera en que el Señor tiene de hacer las cosas. Cuando nosotros no teníamos forma de tener un local para reunirnos, ellos ofrecieron que se hiciera la cochera de su casa, hicimos la cochera de su casa, luego ellos, cuando ya se casaron, cuando se iban a casar, construyeron por encima de la cochera y por el lateral, pero nosotros pudimos seguir teniendo los cultos en aquel lugar. Y Dios bendijo la congregación allí en Mollina. En la construcción en Mollina, que la asumió toda la iglesia de Antequera, con una ofrenda de la federación, digamos, fue una construcción muy bonita, porque se hizo con la mano de obra de los hermanos de Mollina, pero también hermanos de Antequera que iban casi todos los días o siempre que podían para echar una mano con la albañilería,
con la fontanería, con la electricidad, pintando, haciendo lo que hacía falta. Pero hermanos, aquello supuso, fijaos, para lo que era el pueblo de Mollina, un testimonio importante. ¿Sabéis? Esto nos lo contaron los propios hermanos de Mollina. El lugar donde estaba la casa o el espacio donde se hizo aquella nave, que fue una nave de 55 metros cuadrados, que se hizo un poquito más pequeño que esa parte de atrás. El lugar todavía de esa calle no estaba fijado. Y el ayuntamiento, viendo ese trabajo, ese acercamiento, esa colaboración que existió, ¿sabéis cómo le puso de nombre a la calle? La calle La Unión. Y eso fue conocido por todo el pueblo. Le pusieron el nombre por ver el cariño, el trabajo de la iglesia allí en Mollina. Y gracias al Señor pudimos, al cabo del tiempo, pues abrir aquel local y ver la mano de Dios, hermanos, con muchísima gente que conoció al Señor. Por aquella época, también en el año 81, digamos, se bautizaron, fijaos, en Cartaojal, que es un pueblo muy pequeñito, un pueblo con 2 calles, ¿no, Manolo? Una larga, y otra que cruza así, ¿no? Y más o menos unos 800 habitantes en aquella época aproximadamente, y se bautizaron en un solo año allí 7 personas, casi todos de una misma familia, que era la familia del hermano Isidro, pero, es decir, otra gente del pueblo, ¿no? Y Dios, hermano, empezó a trabajar también con una serie de personas dentro de Cartaojal, a las cuales tocó y a las cuales salvó. Y vimos la mano de Dios también en Cartaojal. Y por el mismo tiempo, digamos, se abrió la oportunidad de poder empezar reuniones de una manera estable en lo que era el Valle de Adalagís. Habíamos tenido un contacto el año anterior y en ese año se bautizaron los primeros hermanos del Valle. Y hermano, fue un tiempo de trabajo muy, muy bonito. Ver a hermanos y ver a familias que, especialmente una familia que, digamos, abría su corazón al Señor. Y en aquella época, desde aquí, desde Antequera, Mari Carmen, que era casi la única que tenía en esa época carnet de conducir, cogía el coche cada sábado y con un grupo de jóvenes se iba para el valle, y mientras los jóvenes salían a evangelizar a la calle, ella se quedaba en la casa con la hermana Ana, que era la madre de José Manuel, esta familia que conoció al Señor. Y fijaos que todavía hoy en día, esta hermana Ana hace muy poco llamó a Mari Carmen para hablar con ella porque, aunque está un poco demenciada, pero por lo que sea, en ese día esta mujer tuvo el deseo de ver, había visto un libro que Mari Carmen le regaló y eso la hizo recordar todo aquel tiempo y quiso ponerse en contacto con nosotros. Porque, hermanos, la semilla que
se deja, la semilla que se siembra, al final se queda. A veces nosotros pensamos que hay gente que no está en la iglesia y que por no estar en la iglesia no han mantenido sus principios cristianos. Pero hay mucha gente que aunque no vengan a los cultos, en su corazón sí han recibido al Señor y han tenido una experiencia con Dios. Y hermano, es muy difícil borrar esas experiencias. Es muy difícil que uno diga lo que yo viví, no lo viví. Son vivencias reales de lo que Dios ha hecho en las vidas, ¿no? Y la verdad es que nos encantó en la casa volver a escuchar a esta hermana y hablar con ella con total naturalidad acerca de aquellos tiempos tan especiales en los que se empezó la obra en el Valle de Adarajís. Como he dicho antes, nuestra idea era que se convertía un grupo en un sitio, había que abrir un local. No, esa era nuestra concepción. Y así fuimos, pues, trabajando para abrir un local en Archidona. Ya teníamos el segundo local de la comarca, que era el de Mollina, abrir en Archidona, y luego también con el tiempo pues llegamos a abrir un local en el Valle de Adarajís, aunque la verdad es que no lo visitó muchísima gente. Fue un local casi fantasma, porque la gente no quería entrar allí. En cambio, sí venía a las reuniones que teníamos en las casas. Aquella fue una época, digamos, bastante especial en muchos aspectos, ¿no? Como ya mencionaba la última vez, por toda España se corrió el rumor de que en Antequera estábamos utilizando, y Dios estaba haciendo cosas muy bonitas con jóvenes que no tenían experiencia ninguna, pero que con muy poco tiempo de convertidos eran utilizados dentro de la iglesia y eran puestos al frente de nuevas congregaciones. Y entonces, de distintos lugares, especialmente dentro de nuestra federación, que teníamos un grupo de iglesias ya, nos empezaron a pedir ayuda para, digamos, colaborar con, en este caso fue con la iglesia de Madrid y con la iglesia de Valencia. Así que oramos, pedimos a los hermanos que sintieran el llamamiento para ir, y hubieron 3 hermanos de la iglesia que sintieron un llamado de Dios para colaborar con esos lugares. Así que después de orar por ellos, pues los enviamos con la bendición de la iglesia. Y hermanos, Dios realmente los utilizó. Yo puedo decir que tanto en Madrid como después en Cantabria, como en Santander, los hermanos que fueron de Antequera fueron utilizados de tal manera que en el recuerdo de los hermanos allí, es decir, no hay ocasión en la que hables con ellos que no te recuerden a fulanito, a menganito, al otro hermano, porque realmente fueron una bendición de Dios. Y hermanos, eran muchachos jóvenes, muchachos que parecía que se podía esperar muy poco de ellos. Pero hermanos, Dios estaba utilizando lo que tenía.
Es decir, no teníamos más y entregábamos lo que teníamos y Dios lo bendecía. Y Dios fue bendiciendo por muchos lugares a todos esos jóvenes que nosotros le dábamos la oportunidad de servir a Dios. Aquel año de 1981, también a nivel familiar, para nosotros supuso el año en que nos vinimos a Antequera. Y bueno, venirse a Antequera, viviendo en Málaga y con un trabajo estable en Málaga, no fue fácil. Os lo digo al principio porque, lógicamente, no teníamos seguridad de nada. Y Mari Carmen y yo hablábamos en muchas ocasiones porque la iglesia seguía creciendo y nos pedía, nos demandaba que estuviéramos lo más cerca posible. Y aunque yo intentaba venir y veníamos los fines de semana, pero no era suficiente. Entendíamos que más tarde o más temprano nos tendríamos que mudar aquí. Pero claro, yo trabajaba como delineante proyectista en Málaga y llevaba ya 11 años trabajando. Y es decir, la iglesia de aquí de Antequera era muy pequeña, no teníamos recursos, se estaban pagando 2 préstamos, el préstamo que nos hicieron los hermanos de Irlanda y un préstamo de un coche que compramos para evangelización. Con lo cual, es decir, estábamos a 2 velas para salir adelante, ¿no? Y la iglesia, lógicamente, no nos podía cubrir lo que nosotros necesitábamos para vivir. Y era una decisión importante como familia, ¿no? Y recuerdo que estábamos orando y orábamos y le pedíamos al Señor que en alguna manera nos guiase. Y de pronto, sin saber cómo, en el lugar donde yo estaba trabajando, vino una orden desde la central de Europa. Pues yo trabajaba en una empresa que era Citesa y que fabricaba todos los teléfonos que se usaban en España, prácticamente, ¿no? Y entonces vino una orden que decía que se quería hacer una reducción de personal y que aquellos que llevaran más de 10 años trabajando en la empresa podían acogerse a ella. Entonces, a todos los que nos acogiésemos a ella, nos iban a regalar un bono de $500,000 pesetas de aquella época, ¿no? Lo cual era mucho más un mes por año trabajado. Y yo ya llevaba 11 años, con lo cual lo que yo podía recibir era un poco más de $1,000,000 pesetas. Es decir, hoy en día hablamos de $1,000,000 de pesetas, parece muy poco porque pensamos en euros, pero para que tengamos un poquito una idea, con lo que a nosotros nos dieron en mi empresa cuando yo me despedí, nosotros compramos nuestra casa aquí en Antequera. Es decir, que era lo suficiente como para no serle una carga a la congregación de Antequera, que no tenía muchos recursos. Y bueno, a nivel familiar, pues para nosotros fue difícil, especialmente para Mari Carmen, porque Mari Carmen siempre había estado muy unida a su familia, no había salido de Málaga nunca, ¿no? Y de pronto venirse para acá con un niño pequeñito, y la verdad es que aquel primer año que nos vinimos fue un año muy duro. Pasamos un frío.
como, claro, nosotros veníamos de Málaga, entonces en Málaga la temperatura es 5, 6 o 7 grados más que aquí. Entonces allí no utilizamos ni estufa ni nada, se estaba siempre con una temperatura muy buena. Nos vinimos aquí y es que nos quedábamos como pajaritos, ¿no? La madre de un creyente de la iglesia, que luego fue un anciano de la iglesia, que vivía enfrente, enseñó a Mari Carmen a hacer un brasero para calentarnos, porque es que, de verdad que es que habíamos hecho unos arreglos en la casa y la habíamos pintado, pero nosotros nos vinimos para el 22 de diciembre, nos vinimos para acá y la casa estaba húmeda como no os podéis imaginar. ¿Eh? Y pasábamos un frío. Yo recuerdo que Abel, que era chiquitito, decía, mamá, papá, tengo frío, ¿no? Y nos estábamos allí en el sofá y con una manta nos cubríamos, por lo menos para darnos un poco de calor, porque no había mucho más. Tampoco había mucho con lo que vivir. Yo dejé un trabajo ganando un sueldo razonable para venirnos aquí a la aventura, porque no sabíamos ni siquiera si se nos podría cubrir algo. Y había meses, hermanos, en que se nos daba lo que se podía, pero lo que se podía muchas veces no era suficiente. Y Mari Carmen hacía malabares de ir a las granjas de gallinas para comprar las gallinas que iban a cambiar, para poder hacer pucheros para 4 días en la casa y aprovechar con lo poco que teníamos para, digamos, poder cubrir las necesidades. Pero podemos decir, y Mari Carmen está aquí, que Dios fue siempre fiel. Él no nos abandonó en ningún momento. No tuvimos grandes necesidades. Y Dios, hermanos, siempre cuidó de nosotros. No fueron tiempos fáciles. Servir en la obra de Dios no es algo siempre cómodo. Es decir, no te da un plus añadido que es decir que vayas a estar muy bien. A veces se crean situaciones difíciles. Pero hermanos, si tú cuentas con la bendición de Dios, eso es lo más importante. Y en aquel año el Señor nos habló a través del pasaje de Apocalipsis capítulo 3, donde el Señor decía, he aquí que yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y tú, aunque tienes poco, pero no has negado mi nombre y has mantenido tu fuerza. Y agarrados un poco con aquella palabra recibida, pues decidimos mudarnos y venirnos para aquí, para Antequera, de manera que ya llevamos pues muchos más años aquí que los que hemos vivido en nuestro lugar de nacimiento, que fue Málaga. Como decía, hay a veces que sacrificar para servir al Señor. Pero hermano, uno tiene la seguridad de que si tú estás sacrificando por algo que está dentro del plan de Dios, al final la bendición de Dios viene sobre tu vida. Y Dios nos bendijo. Y sobre todo
nos bendijo viendo y viviendo de primera mano lo que era el crecimiento de una congregación que había surgido de la nada en muy poco tiempo, pero en la que Dios estaba haciendo cosas muy bonitas. Cada 2 por 3 llegaba alguien y nos decía: en Archidona han recibido el Espíritu Santo 2, en Antequera tal y tal persona fueron llenos del Espíritu Santo. Era, hermano, una alegría ver la marcha de la obra de Dios. También, es decir, sufrimos problemas, sufrimos luchas. En el año 82, que también tuvimos un buen número de bautismos, 30 y tantos, 34, y donde también se empezaba a ver lo que Dios iba a hacer, porque en aquel año se bautizaron los primeros creyentes de la Roda de Andalucía, que sería un lugar en el que luego, digamos, se abrió otro local de culto. Íbamos viendo la mano de Dios, y en todos los lugares donde Dios iba abriendo puertas, tal y como nosotros habíamos dicho en un momento: Señor, nosotros no vamos a abrir ninguna puerta, pero no vamos a dejar de entrar por ninguna que tú nos abras. Y eso fue lo que intentamos hacer, con más o menos fortuna. En el año 1982 tuvimos un percance terrible. Es decir, habíamos inaugurado, lógicamente, en el año 80 el local de la calle Obispo, y todo se hacía allí, ¿no? Además, habíamos organizado la iglesia con un sistema de pequeños grupos de estudio, que eran los que se llamaban las células. Teníamos 9 células, la iglesia dividida en 9 grupos, y aparte teníamos 2 grupos de discipulados con los cuales se le enseñaba a los nuevos las doctrinas bíblicas elementales. Y en el año 82 teníamos previsto para el día 26 de junio la boda de Paco Fernández, que ya era un anciano, y de Reme Escobar, la hermana de nuestro hermano. Y bueno, lo habíamos fijado todo. Yo había sido invitado para ir a Canadá a visitar las iglesias durante 45 días, y tenía que predicar en 2 convenciones distintas, una en el este y otra en el oeste, y luego venir a visitar unas 25 iglesias más o menos en la zona del este para contarles un poco lo que Dios estaba haciendo aquí. Y bueno, cuando yo estaba para venirme, o la noche antes, alguien, porque en aquella época, como estaba diciendo antes, éramos una iglesia muy inexperta, y el pastor más inexperto todavía. Era su primera iglesia y lógicamente pues cometía todos los errores del mundo. Y sabéis, en la iglesia el 20% de la iglesia tenía llave del local de la iglesia. Es decir, cualquiera entraba y salía, porque claro, teníamos los 9 dirigentes de los grupos que podían entrar y salir para tener sus reuniones. Estaban los diáconos de limpieza, que también habíamos nombrado diáconos de limpieza, y también tenían su llave. Los ancianos de la iglesia, que eran 6,
y que también tenían sus llaves. Con lo cual allí entraba y salía la gente todo el día y nunca se controlaba quién entraba y salía. Y yo que había, digamos, reunido a lo largo de mi vida, desde que yo me convertí, por mi amor a la escritura y al estudio, había reunido una biblioteca de libros bastante buena y algunos libros que había conseguido, digamos, muy antiguos, que eran libros de segunda mano. Y cuando hicimos el despacho de la iglesia, pues pusimos todos los libros allí y abrimos la biblioteca para que los hermanos de la iglesia que quisieran estudiar, pues pudieran acceder a los libros y tal. Y parece que alguien con quien surgió algún problema, no sabemos exactamente quién o cómo, pero una noche entró, cogió todos los libros de mi despacho, hizo un montón en el centro del despacho, le colocó encima la guitarra nueva de un hermano que estaba allí y la funda la puso sobre todo ello y le prendió fuego. Y aquello hizo que, es decir, toda la parte de atrás de la iglesia se quemase completamente. Cuando yo que estaba volviendo por Francia me enteré de lo que había pasado, la verdad es que al principio no me lo podía creer, pues yo decía, bueno, pero si no hemos hecho nada malo, ¿por qué alguien tiene esa mala idea de destruir cosas tan buenas, ¿no? Pero hermano, la vida no siempre es buena ni justa, ni con los que se portan bien, ni con los que se portan mal, ¿no? Y la realidad es que la iglesia quedó destrozada. Para mí lo peor de todo, os lo digo con todo mi corazón, era pensar en la boda de Reme y Paco, que era la semana siguiente. Y había que coger todo lo que era la iglesia, limpiarla de todo, después de las pesquisas que hizo la policía y todo lo demás, pero había que limpiar, arreglar, pintar, quitar moqueta, una serie de trabajos, pero queríamos que Paco y Reme tuviesen una boda digna. Y la iglesia entera se volcó. Allí estuvimos, hermanos, trabajando una semana intensa. Yo creo que el Señor nos ayudó a olvidarnos de lo que nos habían hecho y que nos centrásemos en lo que había que hacer, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros, que nos paramos en lo que nos han hecho y no vemos lo que Dios puede hacer. Y entonces, es decir, la iglesia entera se dedicó durante aquella semana, hermano, a dejar el templo como si allí no hubiera pasado nada. Y el día de la boda la iglesia estaba como un pincel. Y todos los hermanos, la familia de Reme que vivían justo encima del local y que habían visto todo el proceso de todo aquello, porque claro, tuvieron que ir los bomberos, tuvo que ir la policía, todo lo que se había hecho. Hermano, se daban cuenta de lo que supuso
ese sentimiento de estar juntos y a una para algo. Y la gente estaba sorprendida de ver que no se notaba por ninguna parte. Lo único, durante un tiempo hubo en la iglesia un tufillo como a humo. ¿Os acordáis? Los de aquella época, había como un tufillo como a humo, pero hermanos, la iglesia estaba impoluta, impecable. Y fue una bendición poder atender a nuestros hermanos en su boda. Así que, es decir, Dios seguía haciendo cosas y muchas cosas. En esa época, como decía antes, se fueron abriendo otros nuevos lugares en los cuales Dios nos iba abriendo puertas. No eran cosas que nosotros promoviésemos, que hiciéramos, sino que Dios abría las puertas y nosotros lo único que hacíamos era estar ahí y servir en lo que podíamos. Y Dios bendecía. Y Dios siguió haciendo muchísimas cosas. Yo escribí aquí, hermanos, que la continua alegría que teníamos por el crecimiento tan especial que estábamos viviendo en la comarca, dio en aquella época paso a la preocupación por establecer una iglesia sólida y bien fundamentada en la palabra de Dios. Y fueron unos años de mucho estudio bíblico, tanto que algunos terminaron cansados de tanto estudio. Pero fueron unos años que pusieron unas bases firmes sobre las que edificar. Y fueron años en los que Dios bendijo. Y hermanos, esa palabra que el Señor nos dio en aquel año de, mira, yo he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, era una realidad. A cada lugar donde íbamos, Dios nos iba abriendo puertas por delante. Y veíamos la bendición de Dios. Y a veces, como he mencionado, nos tocaba sacrificar. Yo sé que los hermanos que se fueron a ayudar tanto a Madrid como a Cantabria, como a Valencia, es decir, lo pasaron mal, porque sacrificaron, porque es decir, era salir de sus casas para dedicarse a servir a Dios. Pero hermanos, Dios los bendijo. Y Dios estuvo con ellos. Y Dios estuvo con nosotros. Y Dios fue siempre fiel. Y aquellos años, los años 81 y 82 especialmente, fueron años en los que la Iglesia estableció unas bases de estudio bíblico por grupos y como Iglesia que nos ayudaron mucho para nuestra vida cristiana de después. Así que, hermanos, en medio de todo esto, lo único que yo puedo es darle gloria a Dios. Porque lo que Dios hizo permanece. Y muchos de los hermanos, que hoy algunos están aquí, otros están en otros lugares, pero muchos de los hermanos pudieron experimentar en su propia vida la bendición de Dios de una manera muy especial. Así que vamos a intentar, como os decía al principio, sintetizar esto
para que podamos llegar bien a lo que será el encuentro especial que tengamos en el último trimestre del año, ¿no? Miguel, más o menos. Mientras tanto, hermanos, no olvidemos de darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Él no ha fallado nunca. Nosotros a veces nos hemos equivocado, hemos metido la pata, hemos hecho cosas que no estaban bien, pero ¿sabes una cosa? En medio de todo eso, hemos contado con la bendición y con la ayuda del Señor, que ha estado con nosotros y que ha establecido una congregación que desde aquí ha llevado el Evangelio a muchos lugares. Fijaos, en aquella época, los principios de una iglesia, ya teníamos una congregación en Antequera, teníamos una congregación en Mollina, teníamos otra congregación muy pequeñita en Archidona, en Cartaojal y en el Valle de Atalay. Fijaos, es decir, partiendo de nada, Dios estaba extendiendo el Evangelio por toda esta comarca. Y eso era obra de Dios, no era obra nuestra. Era la obra de Dios. Y por eso yo quiero en este día reconocer al Señor y darle gracias, porque como cantamos en muchas ocasiones, Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Cada año, cada circunstancia y con cada persona que le ha seguido intentando cumplir su voluntad. Que el Señor os bendiga y seguiremos adelante.